Imagina que tu mente es como una habitación llena de ruido, un lugar donde cada pensamiento compite por tu atención, donde las preocupaciones se acumulan como objetos viejos que nunca te atreviste a tirar. No puedes relajarte, no puedes pensar con claridad, y cada vez que intentas enfocarte, una nueva distracción aparece. Así es como se siente el sobrepensamiento, agotador, caótico, sin espacio para la paz. Pero, ¿qué pasaría si pudieras limpiar esa habitación mental? Si pudieras deshacerte de los pensamientos innecesarios, silenciar el ruido y quedarte solo con lo que realmente importa. Desintoxicar tu mente no es un lujo, es una necesidad. Es el primer paso para recuperar el control, para dejar de gastar energía en lo que no puedes cambiar y empezar a enfocarte en lo que realmente suma a tu vida. Hoy te voy a compartir estrategias sencillas pero poderosas para desintoxicar tu mente y dejar de pensar tanto. No necesitas una transformación radical ni meses de práctica, solo la disposición de aplicar pequeños cambios que, con el tiempo, harán que tu mente sea un lugar más ordenado, más tranquilo y más libre. Si sientes que tu cabeza nunca se apaga, que vives atrapado en pensamientos repetitivos o que te cuesta encontrar claridad en medio del caos, quédate hasta el final, porque esto puede cambiar por completo la manera en que experimentas tu día a día. Antes de empezar, quiero que hagas un compromiso contigo mismo. Escribe en los comentarios: cada día me acerco a mi mejor versión, soy estoico. Deja esta frase como un recordatorio de que cada día es una nueva oportunidad para mejorar, para fortalecer tu mente y para enfrentar la vida con más claridad y determinación. Al escribirlo, no solo te comprometes, sino que inspiras a otros a hacer lo mismo. Número 1. Reconocer las señales del pensamiento excesivo. Cuando caes en un bucle de pensamientos sin avance, es crucial reconocerlo. No se trata de analizar un problema con la intención de resolverlo, sino de darle vueltas una y otra vez sin progreso real. El estoicismo nos enseña que nuestra mente debe ser una herramienta para la acción, no una prisión que nos mantiene atrapados en preocupaciones sin fin. La ciencia respalda esto. Investigaciones han demostrado que el pensamiento repetitivo activa las mismas regiones cerebrales que el estrés crónico. Eso significa que cuanto más pienses en un problema sin resolverlo, más ansiedad y agotamiento mental generarás. Es un ciclo dañino que no aporta claridad, solo fatiga. Imagina que enfrentas una situación difícil en el trabajo. Te preocupas por lo que tu jefe piensa de ti, por si cometiste un error en un informe o si deberías haber dicho algo diferente en una reunión. Piensas en esto durante horas, pero en lugar de encontrar una solución clara, terminas sintiéndote aún más ansioso y agotado. No hay una resolución, solo más angustia. Ese es el bucle del pensamiento excesivo. Entonces, ¿cómo romper este ciclo? Aquí es donde entra el estoicismo con su enfoque práctico y racional. En primer lugar, hazte esta pregunta: ¿mis pensamientos me están llevando a una solución o simplemente estoy repitiendo lo mismo sin avanzar? Si la respuesta es la segunda opción, es momento de detenerte y redirigir tu enfoque. El pensamiento sin acción no es útil. La filosofía estoica nos enseña que debemos concentrarnos en lo que podemos controlar y dejar ir lo que no. El pensamiento excesivo muchas veces es una señal de que estamos intentando controlar lo incontrolable. Si te preocupa lo que alguien más piense de ti, recuerda que sus pensamientos están fuera de tu control. Si temes lo que pasará en el futuro, recuerda que solo puedes actuar en el presente. Epicteto lo decía claramente: no nos perturban los eventos, sino nuestra interpretación de ellos. Un ejercicio útil es el enfoque en la acción. En lugar de quedarte atrapado en el análisis constante, pregúntate: ¿qué puedo hacer ahora mismo para mejorar esta situación? Si puedes hacer algo, hazlo. Si no, déjalo ir.
Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que preocuparse por lo inevitable es una pérdida de energía. En su lugar, debemos enfocarnos en nuestras virtudes, la disciplina, la valentía y la serenidad. El control de la mente también es clave. Los estoicos practicaban la disciplina del juicio. No todo pensamiento merece nuestra atención. Si un pensamiento no te lleva a la claridad o a la acción, entonces es ruido. Sé consciente de cuando estás atrapado en este ruido mental y decide soltarlo. No eres tus pensamientos, eres quien los observa y elige cuáles merecen tu tiempo. Otra técnica estoica es el view from above o la perspectiva desde arriba. Imagina que te elevas sobre tu vida y la observas con distancia. ¿Este problema realmente será relevante en un año? ¿En 5? Muchas veces, lo que parece urgente y preocupante es insignificante cuando lo vemos desde una perspectiva más amplia. Séneca decía, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. También puedes usar la respiración consciente para cortar el ciclo del pensamiento excesivo. Cuando notes que tu mente está atrapada, respira profundo y céntrate en el momento presente. La respiración es una de las formas más simples y poderosas de regresar a la hora. Un estoico no es alguien que no siente ansiedad, sino alguien que no deja que la ansiedad lo controle. Finalmente, la práctica diaria de la gratitud y la escritura reflexiva puede ayudarte a entrenar tu mente para no caer en estos patrones. Al escribir sobre tus preocupaciones con un enfoque estoico, puedes verlas con más claridad y desapego. Pregúntate, ¿estoy viendo esto con objetividad o con miedo? La mente estoica busca la verdad, no la angustia innecesaria. El pensamiento excesivo es una trampa, pero no estás condenado a quedarte en ella. Con práctica y conciencia, puedes entrenarte para reconocer cuando estás atrapado y tomar acción. Usa la razón. Enfócate en lo que puedes controlar y actúa con sabiduría. Al final, lo que más importa no es cuánto piensas en un problema, sino qué haces al respecto. Número 2. Haz un cambio en tu entorno para mejorar tu bienestar emocional. Tu entorno influye más en tu bienestar emocional de lo que crees. No se trata solo de estética o comodidad, sino de cómo cada objeto, cada espacio y cada elemento que te rodea afecta tu mente y tu estado emocional. Los estoicos sabían que el entorno puede reforzar la disciplina, la claridad mental y la serenidad, o puede convertirse en una fuente constante de distracción y estrés. El desorden externo a menudo refleja el desorden interno. Si vives rodeado de caos, objetos innecesarios o un ambiente que no te transmite paz, tu mente lo resiente. Marco Aurelio hablaba de la importancia de la simplicidad y la moderación, no solo en acciones, sino en el modo en que estructuramos nuestra vida. Un espacio ordenado es un reflejo de una mente ordenada. No significa que tengas que vivir con lo mínimo, sino que debes rodearte solo de aquello que tenga un propósito, que te ayude a ser mejor, a pensar con claridad y a mantener la serenidad. La ciencia respalda esta idea. Estudios han demostrado que un ambiente equilibrado, como lo sugiere el Feng Shui, puede reducir la ansiedad y mejorar el bienestar general. Los colores, la iluminación, la disposición de los objetos, incluso la calidad del aire que respiras, tienen un impacto en tu estado emocional. Un lugar con luz natural, con colores suaves y con espacios abiertos genera calma. Un lugar oscuro, desordenado y lleno de estímulos innecesarios puede aumentar la fatiga mental y el estrés. Piensa en cómo te sientes cuando entras en una habitación limpia y bien iluminada, con plantas que dan vida al espacio y objetos que te inspiran o te relajan. Ahora compáralo con un espacio lleno de acumulaciones, con poca ventilación y donde cada objeto parece competir por tu atención. Tu entorno puede ser un refugio o una fuente de ruido mental, y como decía Epicteto, la clave de la serenidad es enfocarse en lo que puedes controlar.
No siempre puedes cambiar lo que ocurre afuera, pero sí puedes cambiar lo que ocurre en tu espacio personal. Empieza con algo pequeño. No tienes que transformar toda tu casa de un día para otro. Tal vez es cuestión de mover algunos muebles para que la energía fluya mejor, de deshacerte de cosas que ya no necesitas, de cambiar la iluminación por una más cálida y relajante. A veces algo tan simple como añadir una planta puede hacer que el espacio se sienta más vivo y acogedor. El acto de reorganizar tu entorno no solo cambia lo que ves, sino también lo que sientes. Los estoicos practicaban la moderación y la autosuficiencia. No dependían de lujos ni de excesos para sentirse bien, pero sí entendían la importancia de un entorno que favorezca la paz mental. No se trata de gastar dinero en decoraciones costosas, sino de hacer de tu espacio un reflejo de tu filosofía de vida. Que cada objeto tenga un propósito, que cada rincón favorezca la claridad y la tranquilidad. Si un objeto no te aporta nada, si solo ocupa espacio y genera ruido visual, pregúntate si realmente lo necesitas. El bienestar emocional no solo se construye desde dentro, sino también desde fuera. No puedes tener una mente tranquila en un entorno que te abruma o te estresa. Sé consciente de cómo te sientes en cada espacio que habitas y haz pequeños cambios que sumen a tu equilibrio. Marco Aurelio escribía que debemos encontrar la paz dentro de nosotros, pero también sabía que las condiciones externas pueden influir en nuestro ánimo y en nuestra capacidad de concentración. Por eso, optimizar tu entorno no es un acto superficial, sino una herramienta poderosa para vivir con más serenidad y propósito. Cambia algo hoy, ordena un rincón, añade un detalle que te haga sentir bien, ajusta la iluminación para que sea más acogedora. No subestimes el impacto que un pequeño cambio puede tener en tu mente, porque al final, el entorno no define tu bienestar, pero puede ayudarte a construirlo. Número 3. Hacerse preguntas para retar los pensamientos irracionales. ¿Qué pasaría si en lugar de dejarnos llevar por nuestros pensamientos más oscuros, los retáramos? El estoicismo nos enseña que el sufrimiento no proviene de los hechos, sino de la interpretación que hacemos de ellos. Así que, cuando el miedo, la ansiedad o la incertidumbre nos inunden, ¿por qué no cuestionar esas emociones en lugar de aceptarlas sin más? Piensa en esto. Cuando te dices a ti mismo, voy a fracasar, ¿realmente tienes pruebas de que eso es cierto? ¿O simplemente estás permitiendo que una emoción momentánea tome el control? Pregúntate, ¿es este pensamiento un hecho o es solo una suposición? La mayoría de las veces, si somos honestos, nos daremos cuenta de que el miedo no tiene una base sólida. Es solo nuestra mente exagerando lo peor que podría pasar. El filósofo estoico Epicteto decía que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Si esto es cierto, entonces la clave para reducir nuestra angustia es examinar esas opiniones. Imagina que tienes una presentación importante y tu mente empieza a decirte, voy a hacer el ridículo, olvidaré todo y todos se burlarán de mí. ¿Es esto un hecho o es una historia que tu mente está creando? ¿Cuántas veces antes has enfrentado un reto y lo superaste? Si alguna vez lo hiciste bien en una situación similar, ¿por qué esta vez habría de ser diferente? Aquí es donde entra la ciencia. La terapia cognitivo-conductual, que tiene sus raíces en principios estoicos, ha demostrado que desafiar pensamientos negativos con preguntas lógicas puede reducir la ansiedad y romper el ciclo del sobreanálisis. ¿Cómo funciona? Digamos que piensas, si fallo en esto, arruinaré mi carrera. ¿De verdad, un solo fallo define todo tu futuro? ¿Cuántas personas exitosas han fracasado antes de lograr algo grande? Cuando empiezas a hacer preguntas como estas, dejas de ver el miedo como una verdad absoluta y empiezas a verlo como lo que realmente es, una posibilidad entre muchas y una que probablemente esté exagerada. Marco Aurelio, en sus meditaciones, practicaba este método constantemente. Se hacía preguntas como,
¿Qué control tengo sobre esta situación? ¿O por qué debería preocuparme por algo que está fuera de mi poder? Si aplicamos esta lógica a nuestros propios miedos, podemos liberarnos del peso innecesario de la ansiedad. Cuando enfrentes un pensamiento irracional, detente y hazte preguntas. ¿Qué evidencia tengo para creer en esto? Si mi amigo pensara esto de sí mismo, ¿qué le diría? ¿Estoy viendo esto de manera objetiva o estoy dejando que el miedo distorsione mi visión? No se trata de forzarnos a ser positivos, sino de ser realistas. Si te encuentras pensando, nunca lograré mis metas, pregúntate, ¿es cierto que nunca lo lograré o simplemente estoy impaciente con mi progreso? Otra estrategia poderosa es preguntarte, ¿qué es lo peor que podría pasar? Muchas veces tememos situaciones como si fueran el fin del mundo, pero cuando realmente analizamos las consecuencias, nos damos cuenta de que, incluso si las cosas salen mal, podremos manejarlas. Si tu mayor miedo es fallar en una entrevista de trabajo, piensa, si fallo, ¿qué pasa después? ¿Se acaba mi carrera o simplemente tendré otra oportunidad más adelante? Este ejercicio no solo reduce la ansiedad, sino que también te prepara para reaccionar con más calma ante los desafíos. El estoicismo no trata de ignorar nuestras emociones, sino de educarlas. Cuando aprendes a cuestionar tus pensamientos irracionales, dejas de ser esclavo de ellos. En lugar de dejar que el miedo dicte tus acciones, empiezas a tomar decisiones basadas en la razón. La próxima vez que un pensamiento negativo invada tu mente, no lo aceptes sin más. Pregunta, examina, desmonta la historia que te estás contando. Puede que descubras que el mayor obstáculo no es la realidad, sino la forma en que la estás interpretando. Número 4. Usar la distracción de forma controlada. La mente humana es como un río caudaloso. Si no dirigimos su flujo, puede desbordarse y arrastrarnos con él. A veces, cuando la ansiedad y el sobrepensamiento nos atrapan, necesitamos una pausa, un respiro, algo que nos saque de ese torbellino de pensamientos. La distracción, bien utilizada, puede ser una herramienta valiosa. Pero ¿hasta qué punto es útil y cuándo se convierte en una forma de evasión? Imagina que estás atrapado en una espiral de preocupación. Tu mente da vueltas a un problema sin llegar a una solución clara. En ese momento, tomar un descanso y hacer algo completamente distinto puede ayudar a cortar el ciclo del sobreanálisis. Los estoicos entendían que el control de la mente es fundamental, y a veces la mejor manera de controlar un pensamiento no es luchar contra él directamente, sino redirigir nuestra atención a algo más productivo. Sin embargo, la distracción debe ser utilizada con inteligencia. No puede convertirse en una huida constante de la realidad. Si cada vez que enfrentas un problema recurres a ver series, jugar videojuegos o sumergirte en las redes sociales sin moderación, solo estarás posponiendo lo inevitable. Marco Aurelio decía que debemos enfrentar la vida con coraje y claridad, no escondiéndonos detrás de placeres momentáneos. El objetivo no es olvidar nuestros problemas, sino crear un espacio mental que nos permita regresar a ellos con una nueva perspectiva. La ciencia respalda esta idea. Estudios en psicología han demostrado que la distracción puede ser útil en momentos de alta ansiedad. Cuando una persona está atrapada en un ciclo de pensamientos negativos, desviar la atención hacia una actividad diferente reduce la intensidad de esas emociones. Pero esto solo funciona si es temporal y no se convierte en la estrategia principal para lidiar con los desafíos. La clave está en el equilibrio. Utilizar la distracción como una herramienta momentánea, pero asegurarse de volver al problema con una mentalidad más clara y enfocada. Piensa en alguien que tiene una preocupación laboral. Si su única respuesta al estrés es evitarlo viendo televisión o desplazándose sin rumbo en su teléfono, nunca resolverá la raíz del problema. Pero si usa la distracción de manera controlada, como salir a caminar, hacer ejercicio o dedicarse a un pasatiempo significativo, puede regresar con una mentalidad más fuerte y objetiva.
No se trata de ignorar la dificultad, sino de tomar una pausa estratégica para regresar con más claridad. El estoicismo nos enseña a no depender de estímulos externos para encontrar paz. Séneca advertía contra el exceso de entretenimiento vacío, porque nos aleja de la verdadera introspección. Sin embargo, también entendía que el descanso y la recreación tienen su lugar en una vida equilibrada. No es malo disfrutar de una buena película o un libro, pero hay que preguntarnos, ¿estoy usando esto para recargarme o para evitar enfrentar algo que debo resolver? La pregunta clave es, ¿la distracción que estoy eligiendo me ayuda a despejar mi mente o simplemente me mantiene en un estado de evasión? Hay distracciones que nos enriquecen, como la música, el arte, el ejercicio o el aprendizaje, y hay otras que solo nos aturden momentáneamente sin dejarnos nada. No se trata de demonizar el entretenimiento, sino de ser conscientes de cómo lo usamos. Los estoicos hablaban de la autodisciplina como la base de una vida plena. Si sabes que estás cayendo en la trampa de la distracción constante, puedes aplicar un método simple: establecer límites. Si necesitas despejarte, hazlo, pero decide de antemano cuánto tiempo le dedicarás antes de volver a lo importante. En lugar de sumergirte en distracciones sin control, elige actividades que te nutran y te preparen para enfrentar la vida con mayor claridad. En última instancia, la distracción bien usada nos ayuda a recuperar el equilibrio. Pero la verdadera fortaleza viene de enfrentar lo que nos preocupa con valentía. Usar la distracción de manera inteligente es una forma de recuperar energía, pero la acción efectiva y la reflexión son las que realmente transforman nuestra realidad. Así que la próxima vez que te encuentres buscando una distracción, pregúntate, ¿estoy tomando un respiro o estoy huyendo? La respuesta a esa pregunta hará toda la diferencia. Número 5. La meditación y la atención plena son herramientas poderosas. La mente es como un mar en constante movimiento. Si no la entrenamos, puede volverse caótica, arrastrándonos con sus olas de pensamientos descontrolados. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, pero sí podemos gobernar nuestra mente. Y una de las mejores formas de hacerlo es a través de la meditación y la atención plena. Marco Aurelio lo practicaba todos los días. En sus meditaciones, él escribía para aclarar su mente, para recordarse a sí mismo lo que realmente importaba. No se trataba solo de reflexionar, sino de entrenar su pensamiento, de anclarse en la realidad del momento presente en lugar de perderse en preocupaciones sin sentido. Porque, ¿cuántas veces hemos sufrido más en nuestra imaginación que en la realidad? La ciencia confirma lo que los estoicos sabían hace siglos. Numerosos estudios han demostrado que la meditación y la práctica del mindfulness reducen el estrés, mejoran la concentración y disminuyen los pensamientos rumiantes. Cuando entrenamos nuestra mente para enfocarse en el momento presente, le quitamos poder a los pensamientos ansiosos y evitamos caer en el ciclo del sobrepensamiento. Si alguna vez te has sentido atrapado en un bucle de pensamientos negativos, sabes lo agotador que puede ser. La mente repite los mismos miedos, los mismos escenarios catastróficos una y otra vez. Pero ¿qué pasaría si en lugar de luchar contra esos pensamientos, simplemente los observáramos sin reaccionar? Imagina que cada pensamiento es como una nube en el cielo. Viene y va, pero tú no eres la nube, eres el cielo que la observa. Ese es el principio fundamental de la atención plena. Cuando practicas la meditación, no intentas forzar tu mente a estar en calma, sino que aprendes a observar lo que sucede sin aferrarte a nada. Si te sientas en silencio y te concentras en tu respiración, inevitablemente surgirán pensamientos. En lugar de juzgarlos o luchar contra ellos, simplemente los reconoces y los dejas ir. Esto te entrena para hacer lo mismo en tu vida diaria. Cuando una preocupación surja, en lugar de dejar que te consuma, puedes reconocerla,
pero no necesitas identificarte con ella. Imagina que estás enfrentando una situación estresante en el trabajo. Tu mente comienza a divagar. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si cometo un error? En ese momento puedes detenerte, cerrar los ojos por unos segundos y enfocarte en tu respiración. Al hacerlo, te desconectas de esa espiral de pensamientos y te anclas en el presente. No estás escapando del problema, simplemente estás entrenando tu mente para enfrentarlo con claridad, sin la carga innecesaria de la ansiedad. La atención plena no significa que ignores tus problemas o emociones, sino que los observas sin que te dominen. Séneca hablaba de la importancia de la tranquilidad interior y decía que el verdadero poder está en no dejarse arrastrar por lo que no podemos controlar. Si entrenamos nuestra mente con la meditación, nos volvemos menos reactivos y más intencionales en nuestras acciones. No necesitas horas para practicar esto. Incluso unos minutos al día pueden hacer una gran diferencia. Puedes comenzar con algo tan simple como sentarte en silencio y concentrarte en tu respiración. Si tu mente divaga, simplemente la traes de vuelta, una y otra vez. Con el tiempo, este hábito se reflejará en tu vida diaria. Serás más consciente de tus pensamientos, reaccionarás con más calma y vivirás con mayor claridad. No se trata de eliminar el pensamiento, sino de domesticarlo, de no permitir que tome el control. La próxima vez que sientas que tu mente está demasiado agitada, recuerda, puedes observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Tómate un momento, respira y regresa al presente. Ahí es donde reside tu verdadero poder. Número 6. Revive los recuerdos felices de la infancia. La mente tiene un poder increíble para viajar en el tiempo. Un aroma, una canción, una escena de una película pueden transportarnos a momentos de la infancia donde todo parecía más simple, más puro. En esos recuerdos hay un refugio, una forma de reconectar con una parte de nosotros que sigue ahí, aunque a veces la vida adulta nos haga olvidarlo. Los estoicos enseñaban que, aunque el pasado no puede cambiarse, sí podemos utilizarlo de manera sabia. Recordar los momentos felices no es una forma de escapar, sino una herramienta para recuperar perspectiva y alivio en tiempos difíciles. La nostalgia bien dirigida puede ser un bálsamo. No se trata de anclarse al pasado con tristeza, sino de permitir que esos recuerdos nos recuerden quiénes fuimos y qué nos hacía felices. Los estudios han demostrado que recordar momentos positivos de la infancia reduce la soledad, el estrés y mejora nuestro bienestar emocional. Cuando revivimos esos recuerdos, no solo traemos de vuelta las emociones, sino que fortalecemos nuestra identidad y nuestra capacidad de resiliencia. Piensa en esto. De niño, había cosas que te llenaban de alegría sin razón aparente. Una película que veías una y otra vez sin cansarte. Un libro que te hacía soñar con otros mundos. Un juego que convertía cualquier espacio en una aventura. ¿Qué te detenía de disfrutarlo? Nada, porque en la infancia no cuestionamos tanto la felicidad, simplemente la aceptamos. Pero cuando crecemos, nos volvemos más exigentes con lo que merece hacernos felices. Creemos que solo lo nuevo, lo grande o lo complicado puede darnos satisfacción, y olvidamos que la verdadera felicidad muchas veces está en lo simple. Si alguna vez te has sentido atrapado en la rutina, desgastado por la vida adulta, pregúntate, ¿qué disfrutaba cuando era niño? Tal vez era dibujar sin preocuparte por si eras bueno en ello, escuchar una canción que te llenaba de emoción, o simplemente salir a correr sin un propósito más que moverte. Recuperar esas pequeñas cosas puede ser un recordatorio de que la felicidad no tiene que ser tan complicada. Imagina que estás pasando por un momento difícil. El estrés del trabajo, las preocupaciones del día a día te pesan. En lugar de buscar algo completamente nuevo para aliviarte, podrías poner esa película que te encantaba cuando eras niño, no para escapar, sino para reconectar con la sensación de asombro y alegría que alguna vez tuviste.
O quizás podrías releer ese libro que te hizo sentir acompañado en los momentos de soledad. La clave está en recordar que esas cosas que te hacían bien antes aún pueden hacerlo. Marco Aurelio hablaba de la importancia de la perspectiva. Cuando te sientas abrumado, recuerda que alguna vez viste el mundo con ojos más ligeros, sin tanta carga. Recuperar esa mirada no significa negar la realidad, sino permitirte sentir sin el filtro del cinismo o la exigencia constante. No todo en la vida tiene que ser productivo o justificable. A veces, simplemente disfrutar algo porque sí es suficiente. Tómate un momento para pensar en qué te hacía sentir vivo cuando eras niño. No es necesario que sea algo grande. Puede ser algo tan simple como el olor de una comida que solías disfrutar, el sonido de una canción que siempre cantabas o la sensación de estar acostado en el césped viendo las nubes. Date permiso de volver a esos momentos, no como alguien que quiere revivir el pasado, sino como alguien que quiere recordar que la felicidad siempre ha estado ahí, esperando a ser reconocida. La vida adulta nos llena de preocupaciones y responsabilidades, pero eso no significa que debamos olvidar cómo disfrutar. La próxima vez que sientas que el peso del presente es demasiado, haz una pausa. Encuentra ese pequeño fragmento de tu infancia que aún puedes tocar, que aún puede hacerte sonreír. Porque en esos recuerdos no solo hay nostalgia, hay una clave para recuperar la ligereza con la que alguna vez miraste el mundo. Número 7. La reconexión con las actividades simples y la naturaleza. El ruido constante de la vida moderna nos ha desconectado de lo esencial. Estamos rodeados de pantallas, notificaciones y distracciones que nos alejan de la verdadera tranquilidad. Vivimos en un estado de estimulación permanente, siempre buscando algo nuevo que nos entretenga, pero rara vez nos detenemos a preguntarnos, ¿realmente necesitamos tanto ruido? Los estoicos sabían que la paz no se encuentra en la acumulación de estímulos, sino en la capacidad de disfrutar lo simple. Piensa en la última vez que estuviste en silencio, sin mirar una pantalla, sin revisar el teléfono, sin música de fondo. En nuestra era digital, la ausencia de estímulos puede sentirse incómoda, pero en esa incomodidad hay un regalo, la oportunidad de reconectar con la vida real. Cuando apagamos el ruido, podemos redescubrir el placer de actividades simples, aquellas que han existido desde siempre, pero que hemos dejado de valorar. La ciencia ha demostrado lo que los estoicos ya intuían. La naturaleza tiene un efecto poderoso sobre nuestra mente. Estar al aire libre reduce el estrés, mejora el bienestar emocional y nos ayuda a recuperar la claridad mental. Nuestro cerebro no está diseñado para estar encerrado entre cuatro paredes, rodeado de pantallas. Necesitamos el sol, el viento, el sonido de los árboles, la sensación de la tierra bajo nuestros pies. Marco Aurelio hablaba de la importancia de aceptar la naturaleza como parte de nuestra propia existencia, de entender que somos parte de algo más grande y que en esa conexión encontramos equilibrio. Piénsalo, cuando sales a caminar sin prisas, sin auriculares, sin mirar el teléfono, algo cambia. El tiempo parece moverse de otra manera. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El color del cielo, la forma en que las hojas se mueven con el viento, la sensación del aire fresco en la piel. No necesitas nada más que estar ahí, presente. Y en ese estado, la mente se aquieta, los pensamientos dejan de correr sin control y surge una paz que no se puede encontrar en una pantalla. La distracción digital nos ha hecho olvidar el placer de actividades que antes disfrutábamos sin esfuerzo. Leer un libro sin interrupciones, escribir sin prisa, mantener una conversación sin mirar el teléfono. Antes, estas cosas eran normales, hoy parecen un lujo. Nos hemos acostumbrado a la gratificación instantánea, pero hemos perdido la capacidad de disfrutar la gratificación duradera, aquella que viene de la profundidad y no de la inmediatez. Volver a lo simple no significa rechazar la tecnología, sino aprender a usarla con moderación.
Significa preguntarnos, ¿estoy controlando mi atención o estoy dejando que me la roben? Cuando decides dejar el teléfono a un lado y sumergirte en una conversación sin distracciones, cuando eliges leer un libro en lugar de desplazarte sin rumbo por las redes sociales, cuando sales a caminar simplemente por el placer de hacerlo, estás recuperando algo que siempre estuvo ahí, pero que habías olvidado. Los estoicos hablaban de la importancia de la autodisciplina, de aprender a vivir con menos para valorar más. Séneca advertía sobre los peligros de una mente sobreestimulada, una mente que nunca encuentra descanso porque siempre está buscando el siguiente estímulo. Si queremos vivir con más claridad y tranquilidad, debemos aprender a reducir el ruido. No se trata de hacer cambios drásticos, sino de tomar pequeñas decisiones diarias. Reservar tiempo para caminar sin prisas, leer un libro sin distracciones, escuchar a alguien con atención total. En esas pequeñas elecciones se encuentra el verdadero poder. La próxima vez que sientas que tu mente está saturada, detente. Sal al aire libre, respira profundamente, observa el mundo sin filtros digitales. Ahí, en lo simple, es donde encontrarás la calma que tanto buscas. Número 8. Romper el ciclo de sobrepensamiento con técnicas de relajación. La mente es como un caballo salvaje. Si no aprendes a domarla, te arrastrará sin control. Cuando caemos en el ciclo del sobrepensamiento, es como si estuviéramos atrapados en una tormenta de pensamientos, dando vueltas una y otra vez sobre los mismos miedos, las mismas dudas, los mismos escenarios imaginarios. Los estoicos entendían que no podemos permitir que nuestra mente nos gobierne. Debemos entrenarla, calmarla, dirigirla hacia lo que realmente importa. Y una de las mejores formas de hacerlo es a través de la relajación consciente. Respirar profundamente, practicar yoga o simplemente cerrar los ojos y enfocarse en el momento presente son herramientas que nos ayudan a recuperar el control. Cuando estás atrapado en el sobreanálisis, tu cuerpo se tensa, tu respiración se vuelve superficial y tu mente se acelera. Pero si te detienes y respiras con intención, algo cambia. La ciencia lo confirma. La respiración profunda activa el sistema nervioso parasimpático, el responsable de la calma y la relajación. Es como si le enviaras un mensaje a tu cuerpo diciendo, no hay peligro, puedes relajarte. Imagina que estás acostado en la cama tratando de dormir, pero tu mente no para de dar vueltas. Piensas en lo que hiciste mal en el día, en lo que tienes que hacer mañana, en todas las posibilidades negativas que podrían ocurrir. En ese momento, en lugar de dejar que la mente tome el control, puedes centrarte en la respiración. Inhalar profundamente por la nariz, sostener el aire unos segundos y exhalar lentamente por la boca. Con cada respiración, permites que el ruido mental se disipe poco a poco. No tienes que luchar contra los pensamientos, solo dejarlos pasar, como nubes en el cielo. Los estoicos practicaban este tipo de control mental constantemente. Marco Aurelio hablaba de la importancia de volver al presente, de no dejarse atrapar por los miedos del futuro o los arrepentimientos del pasado. Si aprendes a controlar tu respiración, aprendes a controlar tu estado mental. No importa lo caótica que parezca la tormenta en tu cabeza, siempre puedes volver al ancla de la respiración. El yoga es otra herramienta poderosa. No se trata solo de flexibilidad o ejercicio físico, sino de una forma de entrenar la mente a través del cuerpo. Al moverte con conciencia, al mantener posturas con respiración controlada, obligas a tu mente a enfocarse en el momento presente. No puedes estar haciendo yoga correctamente y al mismo tiempo estar atrapado en pensamientos ansiosos. La mente sigue al cuerpo y cuando el cuerpo se relaja, la mente también lo hace. No necesitas dedicar horas a estas prácticas para ver resultados. A veces basta con unos minutos. Si te sientes abrumado en medio del día, puedes hacer una pausa, cerrar los ojos y tomar 10 respiraciones profundas. Si sientes que el estrés se acumula en tu cuerpo, puedes estirarte, moverte, soltar la tensión.
La clave está en ser consciente de tu estado mental y saber cuándo es momento de intervenir antes de que el sobrepensamiento tome el control. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones ni negar los pensamientos, sino aprender a manejarlos con sabiduría. Cuando dominas tu respiración, dominas tu reacción ante el mundo. No puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y la relajación consciente es una de las formas más efectivas de recordarle a tu mente que no todo lo que piensa es real, que no todo merece tu energía, que puedes elegir soltar. La próxima vez que te encuentres atrapado en un ciclo de pensamientos incontrolables, detente, respira, suelta la tensión. No eres tus pensamientos, eres quien los observa, y en ese espacio entre el pensamiento y la reacción, ahí es donde reside tu verdadera libertad. Número 9. Usa la regla de los 5 segundos para tomar acción rápida. La mente es experta en sabotearte. Cada vez que quieres hacer algo importante, cada vez que intentas avanzar, aparece una voz en tu cabeza llena de excusas. No es el momento, no estoy listo, mejor lo hago después. Y el problema es que mientras más piensas, más difícil se vuelve a actuar. Es un ciclo que se alimenta de sí mismo. Cuanto más postergas, más grande parece la barrera. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio decía que no debemos perder tiempo pensando en lo que es correcto, sino hacerlo. Porque la acción rápida interrumpe el ciclo del sobreanálisis, corta el miedo de raíz y te devuelve el control. No se trata de esperar a sentirte listo, sino de actuar antes de que la mente tenga tiempo de sabotearte. Aquí es donde entra la regla de los 5 segundos. Es una técnica simple, pero poderosa. En el momento en que sientas la resistencia de tu mente, en vez de dejar que se apodere de ti, cuentas hacia atrás. 5, 4, 3, 2, 1 y actúas. Sin dudar, sin negociar contigo mismo, sin permitir que el miedo tome las riendas. Esta técnica no es solo motivación barata. Tiene un fundamento real en la neurociencia. Al actuar rápidamente, activas la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de la toma de decisiones y el autocontrol. En otras palabras, interrumpes el patrón de indecisión y tomas acción antes de que el miedo se arraigue. Es un truco biológico que te pone en movimiento en lugar de dejarte atrapado en la parálisis mental. Piénsalo así, estás a punto de hacer una llamada importante, pero la ansiedad empieza a aparecer. Tu mente te dice que no es el mejor momento, que esperes un poco más, que lo pienses mejor. Pero si en lugar de permitir que la duda se instale, cuentas hacia atrás y marcas el número sin pensarlo, evitas que la ansiedad crezca. En el momento en que ya estás en la acción, todo se vuelve más fácil. La incertidumbre se disuelve porque ya no estás en la etapa de sobrepensamiento, estás en movimiento. Lo mismo ocurre cuando quieres levantarte temprano y te cuesta salir de la cama. Si piensas demasiado, empiezas a negociar contigo mismo. 5 minutos más, hoy me siento cansado, mañana lo intento. Pero si en cuanto suena la alarma cuentas 5, 4, 3, 2, 1 y te levantas sin pensarlo, evitas que la mente tome el control. Si necesitas empezar un proyecto y la procrastinación te está frenando, no te sientes a esperar inspiración. Cuenta hacia atrás y empieza con lo primero que puedas hacer. Si has estado evitando una conversación importante, usa la cuenta regresiva y empieza a hablar. Si quieres hacer ejercicio pero siempre lo postergas, cuenta 5, 4, 3, 2, 1 y ponte en movimiento. Séneca decía que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Y es cierto, muchas veces el problema no es la tarea en sí, sino la historia que nuestra mente crea alrededor de ella. Nos imaginamos lo difícil que será, los obstáculos, las posibles fallas. Pero cuando actuamos rápido, nos damos cuenta de que no era tan complicado como creíamos. La clave de la disciplina estoica es actuar con determinación, sin esperar a sentirnos listos. No necesitas motivación para hacer lo que debes hacer, solo necesitas actuar.
La regla de los 5 segundos es un atajo para construir ese hábito, un método que te entrena para moverte antes de que la mente empiece a sabotearte. No importa qué tan grande o pequeña sea la acción. Lo importante es desarrollar el reflejo de actuar sin permitir que la duda crezca. Porque cada vez que lo haces, refuerzas en tu mente la idea de que eres alguien que toma acción, que no deja que el miedo lo detenga, y con el tiempo esto se convierte en tu forma de vivir. Haz la prueba. La próxima vez que sientas que estás dudando, que empiezas a generar excusas, no pienses demasiado. Cuenta 5, 4, 3, 2, 1 y hazlo. No le des tiempo a la resistencia. Porque en ese instante, al tomar acción inmediata, estás rompiendo el ciclo del miedo y la procrastinación. Y eso, en sí mismo, ya es una victoria. Número 10. Aceptar que no puedes controlar la percepción de los demás. La forma en que los demás te perciben no siempre es la verdad. Cada persona que te conoce tiene una imagen diferente de ti en su mente. Para algunos, eres confiable, para otros, eres distante. Algunos te ven como alguien admirable, otros quizás no te soportan. Pero ninguna de esas percepciones es completamente real. No puedes controlar la forma en que los demás te ven porque sus juicios están influenciados por sus propias experiencias, emociones y creencias. Los estoicos entendían que lo único que podemos controlar es nuestra propia mente y nuestras acciones. Epicteto decía que no debemos gastar energía en lo que está fuera de nuestro control, y la opinión de los demás es precisamente eso. Intentar cambiar la percepción que alguien tiene de ti es como tratar de agarrar agua con las manos, imposible y agotador. Puedes hacer todo lo correcto, ser amable, ser justo, y aún así, alguien tendrá una mala opinión de ti. Cada persona interpreta la realidad de manera diferente. Incluso dos personas que han vivido exactamente la misma experiencia pueden tener recuerdos completamente distintos. La percepción no es objetiva, no es la verdad absoluta. Piensa en alguien cercano a ti, como tu madre. Para ti puede ser una persona amorosa y protectora, pero para tu hermano quizás es estricta o distante. No es que una percepción sea más real que la otra, simplemente cada quien la experimenta desde su propia perspectiva. La ciencia respalda lo que los estoicos ya sabían. La percepción es subjetiva. Nuestro cerebro filtra la información basada en nuestras creencias, emociones y experiencias previas. Dos personas pueden ver la misma situación y extraer conclusiones totalmente distintas. Por eso, es absurdo intentar controlar la manera en que los demás te ven. No puedes cambiar su historia, no puedes modificar sus emociones, no puedes obligarlos a verte como tú quieres. Si alguien tiene una mala impresión de ti, podrías intentar cambiar su percepción, justificarte, explicarte, pero al final del día, eso no está en tus manos. La forma en que esa persona te ve está determinada por su propia perspectiva. Y si decides gastar tu energía en tratar de convencer a los demás de quién eres, terminarás desgastado, frustrado y perdiendo tiempo en algo que no puedes cambiar. Marco Aurelio decía que no debemos preocuparnos por lo que los demás piensan de nosotros, sino por vivir conforme a nuestros valores. Si estás actuando con integridad, si haces lo correcto según tu conciencia, entonces la opinión de los demás es irrelevante. No puedes vivir para ser entendido por todos, porque siempre habrá alguien que te malinterprete. ¿Cuántas veces has perdido tiempo analizando el comportamiento de otra persona, preguntándote si hiciste algo mal? ¿Cuántas veces te has preocupado por la forma en que alguien reaccionó, tratando de entender si dijiste algo incorrecto? La realidad es que lo que piensan de ti dice más sobre ellos que sobre ti. La forma en que alguien te percibe está moldeada por su historia personal, sus traumas, sus expectativas y sus emociones. Aceptar esto no significa que debas ser indiferente o arrogante. No se trata de ignorar a los demás, sino de entender que sus opiniones no determinan tu valor. Puedes escuchar críticas, puedes reflexionar sobre los comentarios,
pero nunca debes definirte por lo que otros piensan. Si basas tu autoestima en la validación externa, nunca serás libre. Siempre estarás atrapado en la necesidad de aprobación, midiendo tu valor en función de cómo los demás te ven. Pero si aprendes a soltar esa preocupación, recuperas el control. No necesitas demostrarle nada a nadie, no necesitas justificarte, solo necesitas actuar con virtud y dejar que los demás piensen lo que quieran. Los estoicos nos enseñan que la verdadera paz viene de aceptar lo que no podemos cambiar. Y una de las cosas que nunca podremos cambiar es la forma en que los demás nos perciben. Puedes ser la mejor versión de ti mismo y aún así habrá quien no lo vea. Y está bien. Lo único que puedes hacer es vivir con autenticidad, con sabiduría, con tranquilidad. Lo demás no depende de ti. Número 11. Expresar tus pensamientos en el momento adecuado. Las palabras que no se dicen en el momento adecuado se convierten en cargas innecesarias. Cuanto más tiempo guardas un pensamiento, más peso adquiere dentro de ti. Piensas que lo estás ignorando, pero en realidad lo estás alimentando. Lo analizas una y otra vez, dándole vueltas en tu cabeza, imaginando escenarios, cuestionando si debiste haber dicho algo, si la otra persona quiso decir lo que entendiste. La mente no deja de procesarlo, y lo que pudo haber sido una simple conversación se transforma en una fuente de ansiedad. Los estoicos sabían que acumular pensamientos sin expresarlos solo genera sufrimiento. Séneca hablaba sobre la importancia de no permitir que las emociones nos controlen, pero tampoco de reprimirlas hasta el punto de enfermarnos. No se trata de reaccionar impulsivamente, sino de hablar con claridad en el momento oportuno. Guardar lo que sientes no te hace fuerte, solo convierte tu mente en una prisión de pensamientos sin resolver. La ciencia respalda lo que los estoicos ya entendían. Reprimir emociones no solo afecta el bienestar mental, sino también el físico. El estrés acumulado por pensamientos no expresados puede derivar en ansiedad, insomnio, tensión muscular y problemas de salud a largo plazo. Cuando no sacas lo que sientes, tu cuerpo lo resiente. Lo que no dices se convierte en lo que te pesa. Piensa en una conversación en la que alguien dijo algo que te incomodó. En el momento decidiste callarlo, evitar el conflicto, seguir adelante. Pero después, ese comentario sigue dándote vueltas. Te preguntas si lo dijo con mala intención, si debiste responder, si ahora esa persona piensa que puede tratarte de cierta manera. La situación que ya terminó sigue viva en tu mente, y lo peor es que la otra persona ni siquiera sabe que te afectó. Marco Aurelio hablaba de la importancia de no arrastrar pensamientos innecesarios. Si algo te molesta, si algo no está claro, lo mejor que puedes hacer es expresarlo en el momento. No se trata de discutir, de reaccionar con enojo, sino de comunicar lo que sientes antes de que se convierta en un problema interno. No decirlo no lo hace desaparecer, solo lo oculta temporalmente. Pero tarde o temprano saldrá a la superficie, muchas veces de forma más intensa y descontrolada. Hablar en el momento adecuado también evita malentendidos. Muchas veces lo que interpretamos no es lo que la otra persona quiso decir. Si no lo aclaramos, creamos historias en nuestra mente, suposiciones que pueden no ser ciertas. Pero cuando expresas lo que piensas con tranquilidad, le das a la otra persona la oportunidad de explicarse y evitar que una incomodidad se convierta en un conflicto innecesario. No significa que debas decir todo lo que pasa por tu cabeza sin filtro, pero sí que seas honesto contigo mismo. Si algo te afecta, si algo te confunde, no lo ignores. Pregúntate, ¿vale la pena decirlo? Si la respuesta es sí, entonces dilo. Con calma, con claridad, sin esperar que la otra persona reaccione de una forma específica. Lo importante no es la respuesta del otro, sino la liberación que te da saber que no te quedaste con algo dentro. El sobrepensamiento es una de las mayores fuentes de sufrimiento. La mente crea escenarios, revive conversaciones, imagina respuestas alternativas.
Pero cuando expresas lo que sientes en el momento, cierras el ciclo antes de que se vuelva un problema mayor. Hablar te permite soltar, liberar espacio mental, evitar que el resentimiento se acumule. La próxima vez que sientas que algo te incomoda, no lo guardes. No dejes que se convierta en un peso que llevas contigo. Exprésalo con honestidad, con inteligencia, con la intención de aclarar y no de atacar. Porque las palabras no dichas no desaparecen, solo se quedan dentro de ti, creciendo en silencio hasta que ya no puedes ignorarlas. Número 12. Escribir tus objetivos y tareas. La mente se sobrecarga cuando intentamos retener demasiada información a la vez. Nos preocupamos por lo que tenemos que hacer mañana, por las tareas pendientes, por los compromisos que no podemos olvidar. Pensamos una y otra vez en lo mismo, tratando de asegurarnos de que no se nos pase nada, pero al final terminamos agotados, con la sensación de que no avanzamos. Los estoicos entendían que una mente clara es una mente en control. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía sus pensamientos y reflexiones todos los días, no porque tuviera miedo de olvidar, sino porque sabía que escribir es una forma de ordenar la mente. Cuando plasmas tus ideas en papel o en una nota digital, dejas de depender de la memoria y permites que tu mente se enfoque en lo que realmente importa. La ciencia lo confirma. Los estudios han demostrado que escribir nuestras preocupaciones y tareas reduce la ansiedad y mejora la capacidad de concentración. Nuestro cerebro no está diseñado para retener listas interminables de pendientes. Cuando tratamos de recordarlo todo, terminamos en un estado de tensión constante. Pero cuando escribimos lo que debemos hacer, liberamos espacio mental. Dejamos de gastar energía en recordar y podemos usarla para ejecutar. Piensa en esto. Tienes una serie de tareas que debes completar en la semana. En lugar de anotarlas, decides mantenerlas en tu mente. Pero a medida que pasan los días, cada tarea empieza a competir por tu atención. Te despiertas por la noche con la sensación de que olvidaste algo. Durante el día, la ansiedad aparece sin razón aparente, porque en el fondo sabes que hay cosas pendientes, pero no puedes recordarlas con claridad. Ahora imagina que, en lugar de depender de tu memoria, cada vez que surge una tarea o compromiso, la anotas. Puede ser en un cuaderno, en la aplicación de notas de tu teléfono o en un calendario. En el momento en que lo escribes, dejas de cargarlo mentalmente. Sabes que está registrado, que no lo olvidarás, y eso te da tranquilidad. Séneca decía que la vida se desperdicia cuando pasamos demasiado tiempo preocupándonos en lugar de actuar. La mente necesita orden, y escribir es una de las herramientas más simples y efectivas para lograrlo. No se trata solo de escribir lo que tienes que hacer, sino de organizar tus objetivos. ¿Qué quieres lograr esta semana? ¿Qué pasos necesitas seguir para completar un proyecto? Cuando defines tus objetivos con claridad y los escribes, dejas de navegar sin rumbo y empiezas a moverte con intención. Tener claridad en lo que hay que hacer elimina la procrastinación. Cuando las tareas están en tu mente, parecen más grandes y abrumadoras de lo que realmente son. Pero cuando las escribes y las divides en pasos concretos, se vuelven manejables. En lugar de pensar, tengo que hacer muchas cosas, tienes una lista con acciones específicas que puedes ir tachando una por una. Y cada vez que completas una tarea, obtienes una sensación de progreso, lo que te motiva a seguir avanzando. No necesitas un sistema complicado para hacerlo. Basta con tener un lugar donde anotar lo importante. Puede ser una libreta, una aplicación en tu teléfono o incluso un simple papel pegado en tu escritorio. La clave es desarrollar el hábito de descargar lo que tienes en la mente para liberar espacio. La próxima vez que sientas que tu cabeza está llena de pendientes, no te quedes atrapado en la ansiedad de recordarlo todo. Escribe, organiza. Define lo que es prioritario. No dejes que tu mente sea un campo de batalla de pensamientos repetitivos. Usa la escritura como una herramienta para ganar claridad, para tomar el control
y para asegurarte de que, en lugar de solo pensar en lo que tienes que hacer, realmente lo hagas. Número 13. Haz una sincera disculpa. Pedir disculpas no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Aceptar que te equivocaste y dar el primer paso para enmendar el daño requiere coraje. Muchas veces evitamos disculparnos por orgullo, por miedo al rechazo o porque pensamos que ya no tiene sentido. Pero la realidad es que una disculpa sincera puede liberar no solo a la otra persona, sino también a ti mismo. Los estoicos entendían que el resentimiento y la culpa son cargas innecesarias. Marco Aurelio hablaba de la importancia de vivir en armonía con los demás y de no aferrarse a lo que ya pasó. Si cometiste un error, reconocerlo y corregirlo es la única manera de seguir adelante sin quedarte atrapado en la culpa o la incomodidad. La ciencia confirma lo que los filósofos ya sabían. Los estudios muestran que pedir disculpas tiene efectos positivos tanto para quien las da como para quien las recibe. No solo ayuda a restaurar relaciones, sino que también reduce el estrés, promueve la empatía y permite sanar heridas emocionales. Cuando te disculpas sinceramente, no solo alivias la tensión con la otra persona, sino que también liberas tu mente de la carga de un conflicto no resuelto. Piensa en un momento en el que sabías que debías disculparte, pero lo postergaste. Quizás fue una discusión con un amigo, una palabra dicha en un mal momento, un malentendido que nunca aclaraste. Cuanto más tiempo pasa, más difícil parece dar el paso. La mente empieza a generar excusas. Ya es tarde. Quizás la otra persona ya lo olvidó. No quiero reabrir la herida. Pero el peso sigue ahí. Aunque trates de ignorarlo, en el fondo sigue presente. La disculpa sincera no se trata de decir lo que la otra persona quiere escuchar, sino de expresar lo que realmente sientes. No es un trámite para quedar bien, es un acto de honestidad. Decir lo siento sin justificaciones, sin esperar una respuesta específica, sin tratar de minimizar el daño. Es simplemente reconocer el error y asumir la responsabilidad. Séneca decía que lo que nos hace grandes no es evitar los errores, sino corregirlos con dignidad. No importa cuán pequeño o grande haya sido el daño, siempre hay espacio para la reconciliación. Y si la otra persona decide no aceptar la disculpa, eso ya no depende de ti. Lo importante es que hiciste lo correcto, que actuaste con integridad y que no te quedaste con una cuenta pendiente dentro de ti. Muchas veces, el mayor obstáculo para disculparse es el ego. Nos cuesta admitir que nos equivocamos porque nos hace sentir vulnerables, pero en realidad disculparse no te hace menos, sino más fuerte. Demuestra madurez, demuestra que eres capaz de ponerte en el lugar del otro y reconocer que tus acciones tienen consecuencias. Pedir disculpas no significa que siempre tendrás una respuesta positiva. Hay personas que no estarán listas para perdonar, y eso está bien, pero una disculpa sincera no es sobre la reacción del otro, sino sobre tu disposición a cerrar un ciclo de manera correcta. No puedes controlar cómo responderán, pero sí puedes asegurarte de haber hecho tu parte. Si hay algo en tu pasado que aún te pesa, si hay alguien con quien sientes que tienes un asunto pendiente, da el paso. No pienses demasiado, no lo postergues más. A veces unas pocas palabras pueden cambiar por completo la manera en que llevas esa carga. No tienes que justificarte, no tienes que esperar que el otro reaccione de cierta manera. Solo tienes que decir lo que sientes, de la forma más simple y sincera posible. La vida es demasiado corta para cargar con resentimientos o arrepentimientos. Disculparte no solo es un regalo para la otra persona, es un regalo para ti mismo. Al hacerlo, te liberas del peso de lo no dicho, cierras capítulos pendientes y sigues adelante con la tranquilidad de saber que hiciste lo correcto. Y esa paz vale más que cualquier orgullo. Número 14. Míralo desde una perspectiva más amplia. La mayoría de las preocupaciones que nos consumen hoy no tendrán importancia en el futuro.
pero en el momento todo parece definitivo, todo parece urgente, todo parece más grande de lo que realmente es. La mente se deja atrapar en un ciclo de pensamientos que amplifican cualquier problema, haciéndonos sentir como si estuviéramos lidiando con una crisis, cuando en realidad solo estamos reaccionando de forma exagerada a algo pasajero. Los estoicos entendían que para vivir con tranquilidad es necesario aprender a mirar las cosas desde una perspectiva más amplia. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que, en la vastedad del tiempo y el universo, la mayoría de las preocupaciones humanas son insignificantes. Si algo no importará en el futuro, entonces, ¿por qué permitir que nos robe la paz en el presente? Cuando te encuentres atrapado en la ansiedad o el sobrepensamiento, pregúntate, ¿esto realmente será relevante en un año? O incluso en unas semanas. En la mayoría de los casos, la respuesta será no. La ciencia confirma lo que los estoicos ya sabían hace siglos. Los estudios han demostrado que cuando colocamos nuestras preocupaciones en perspectiva, los niveles de estrés disminuyen. Nos damos cuenta de que muchas de las cosas que nos inquietan son temporales, problemas que hoy parecen enormes, pero que mañana serán irrelevantes. Sin embargo, cuando estamos en el momento, todo parece más intenso de lo que realmente es. Nuestra mente nos engaña, haciéndonos creer que estamos enfrentando algo más grave de lo que en realidad estamos viviendo. Piensa en una discusión con un compañero de trabajo. Puede parecer un problema enorme en el instante en que ocurre. Pasas el resto del día dándole vueltas, repitiendo la conversación en tu cabeza, analizando lo que dijiste y lo que debiste haber dicho. Pero ¿realmente este desacuerdo tendrá algún impacto en tu vida dentro de 6 meses? ¿O incluso dentro de un mes? La respuesta probablemente sea no. Sin embargo, al permitir que la preocupación te consuma, desperdicias energía y paz mental en algo que pronto será olvidado. Marco Aurelio practicaba constantemente este ejercicio de perspectiva. Se imaginaba a sí mismo viendo la tierra desde lo alto, como si estuviera flotando en el espacio. Desde esa vista panorámica, los problemas personales parecían insignificantes. Cuando haces esto con tus propias preocupaciones, te das cuenta de que la mayoría de ellas son pequeñas comparadas con la totalidad de tu vida. El tráfico, un malentendido, un error en el trabajo, la opinión de alguien sobre ti, nada de eso define quién eres ni cambiará el rumbo de tu existencia. Séneca advertía que la mayoría de los males que nos afectan no provienen de la realidad, sino de nuestra imaginación. Nos preocupamos por cosas que podrían suceder, nos atormentamos por lo que ya pasó y no podemos cambiar, y magnificamos inconvenientes que, con un poco de perspectiva, se desvanecen en la insignificancia. Si tomamos distancia y nos preguntamos, ¿esto importará en 5 años? En la mayoría de los casos, nos daremos cuenta de que no vale la pena preocuparnos. No se trata de ignorar los problemas o fingir que no existen, sino de darles el peso real que tienen. Algunas situaciones merecen nuestra atención, pero muchas otras solo nos roban energía sin aportar nada. La sabiduría está en aprender a distinguir entre ambas. Si no tendrá un impacto duradero en tu vida, entonces no permitas que te afecte más de lo necesario. Las emociones intensifican los problemas. Lo que hoy parece una crisis, mañana será solo un recuerdo borroso. Lo que ahora te angustia, en un tiempo perderá toda relevancia. Si aprendes a ver las cosas desde una perspectiva más amplia, evitarás desgastarte en preocupaciones innecesarias. Antes de dejarte llevar por la ansiedad, pregúntate, ¿esto realmente importa a largo plazo? Si la respuesta es no, entonces suéltalo. La próxima vez que te encuentres atrapado en el sobrepensamiento, detente y toma distancia. Imagina tu vida en el futuro.
Pregúntate si este problema seguirá siendo importante dentro de 1 año, dentro de 5. Si no es así, no merece tu angustia. Aprende a soltar, a ver el panorama completo y a no permitir que lo pequeño te robe la paz. La vida sigue, el tiempo avanza y la mayoría de las cosas que hoy te preocupan pronto dejarán de importar. Número 15. Elige conscientemente lo que pones en tu mente. Lo que permites entrar en tu mente define la calidad de tu vida. Si llenas tu cabeza de preocupaciones, pensamientos negativos y distracciones sin sentido, tu estado mental reflejará exactamente eso: caos, ansiedad y falta de dirección. Pero si decides conscientemente alimentar tu mente con ideas que te fortalezcan, con pensamientos que te impulsen a crecer, tu manera de enfrentar la vida cambiará. Los estoicos entendían que la mente necesita disciplina, al igual que el cuerpo. Marco Aurelio escribía constantemente sobre la importancia de filtrar lo que permitimos que nos afecte. Decía que no podemos controlar lo que sucede afuera, pero sí podemos decidir cómo lo interpretamos y en qué nos enfocamos. La clave está en elegir con cuidado lo que consumes mentalmente, porque lo que piensas se convierte en lo que sientes y lo que sientes influye en cómo actúas. La neurociencia ha demostrado que el cerebro responde a los estímulos de manera similar a como lo hace el cuerpo con los alimentos. Si solo consumes contenido negativo, noticias alarmantes, quejas constantes y pensamientos catastróficos, tu cerebro lo procesará de la misma forma en que un cuerpo procesa una dieta basada en comida chatarra. Generará más estrés, más ansiedad y más predisposición a reaccionar con miedo o frustración. Pero si alimentas tu mente con ideas constructivas, con conocimientos que te ayuden a crecer, con pensamientos que fomenten la resiliencia y la gratitud, tu cerebro comenzará a trabajar a tu favor en lugar de en tu contra. Piensa en la última vez que enfrentaste un problema y dejaste que tu mente se llenara de los peores escenarios posibles. En lugar de buscar soluciones, te hundiste en preocupaciones, imaginando todas las formas en que las cosas podían salir mal. Pero, ¿qué habría pasado si en ese momento hubieras elegido conscientemente otro enfoque? Si en lugar de alimentar la ansiedad con pensamientos destructivos, hubieras dirigido tu mente hacia posibles soluciones, hacia el aprendizaje que podías extraer de la situación. No se trata de ser ingenuo o ignorar los problemas, sino de entrenar a tu mente para que sea tu aliada, no tu enemiga. Séneca decía que la mente es como un campo fértil. Lo que siembres en ella crecerá. Si plantas miedo, crecerá miedo. Si plantas gratitud y paciencia, crecerán estas cualidades en ti. Todo empieza con la elección diaria de en qué decides enfocar tu atención. No puedes controlar cada pensamiento que cruza por tu mente, pero sí puedes decidir cuáles dejas quedarse y cuáles dejas pasar. Esto también aplica a la información que consumes. Pasamos horas viendo noticias diseñadas para generar miedo, desplazándonos por redes sociales llenas de negatividad y distracciones, permitiendo que otras personas dicten el contenido de nuestra mente sin cuestionarlo. ¿Te has detenido a pensar qué impacto tiene todo eso en tu estado emocional? Si te sientes ansioso o sin energía, revisa qué estás consumiendo mentalmente. Practicar la autodisciplina mental no significa ignorar la realidad ni fingir que todo es perfecto. Significa desarrollar la capacidad de elegir en qué enfocar tu energía. Cuando sientas que tus pensamientos comienzan a desviarse hacia lo negativo, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto me está ayudando o me está perjudicando? Si no te está ayudando, cambia la dirección de tu enfoque. Busca soluciones en lugar de alimentar el problema. Elige conscientemente los libros que lees, las conversaciones en las que participas, el contenido que consumes. No permitas que tu mente se llene de ruido innecesario.
Porque así como un cuerpo saludable se construye con buena alimentación, una mente fuerte se construye con los pensamientos y las ideas que decides permitir en ella. La próxima vez que sientas que el caos mental empieza a apoderarse de ti, recuerda que siempre tienes la opción de elegir. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es lo que define la calidad de tu vida. Antes de irte, quiero que refuerces tu compromiso. Escribe en los comentarios: cada día me acerco a mi mejor versión, soy estoico. Que esta frase no sea solo palabras, sino una declaración de intención. Un recordatorio de que cada día tienes la oportunidad de crecer, de mejorar y de fortalecer tu mente. Si este contenido te ayudó, aplícalo, compártelo y sigue avanzando con disciplina. Nos vemos en el próximo video. Sigue trabajando en tu mejor versión.